Hey, lo que vas a ver a continuación es una masterclass con motivo de la nueva edición del Máster en Data Science con IA que dirijo yo. Lo que vamos a ver es un caso de uso de Data Science que básicamente lo que hacemos es predecir el siguiente paso de nuestros clientes. No os lo podéis perder. Espero que os guste y dentro masterclass. También quiero deciros una cosa que he dicho muchísimos conceptos en inglés, los intento traducir, pero a veces sigo en inglés. Tenemos un diccionario, ¿vale? Con términos de Data Science en inglés, que ahí tenéis la definición. Podéis chequearlo ahí y entender bien esos términos que puede que he dicho en inglés y que en español no ha quedado claro. Caso práctico. Vamos a extraer valor de nuestros datos, ¿vale? Con un caso que básicamente es un modelo de retención de clientes en un banco. Sí, vamos a poner un poquito de contexto, ¿ok? Básicamente lo que vamos a ver es la petición que nos hace este banco, ¿sí? Y cómo resolver este problema. Imaginaos que nosotros estamos trabajando en un banco, en este caso el Banco Horizonte, estamos en el equipo de data, ¿vale? Somos data scientists allí y nos piden que resolvemos este problema, que básicamente nos dicen que está habiendo un problemilla, que hay un porcentaje significativo de los clientes que están abandonando los servicios del banco y quieren predecir cuáles están en riesgo de irse y a ver qué estrategias podemos inventarnos, ¿vale? Para mantenerlos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este proyecto, ¿vale? Primero de todo, el banco nos va a proporcionar los datos del cliente, que básicamente vamos a coger un dataset de Kaggle, ¿vale? Que los que no estuvisteis ayer, vimos un dataset, vimos lo que es la página web de Kaggle y de ahí vamos a coger el dataset. Entonces, con estos datos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es predecir si un cliente es propenso a dejar el banco, de esto entender cuáles son las razones clave que el cliente decidirá quedarse o irse y por último, lo que haremos es generar recomendaciones personalizadas en base a los datos del cliente, ¿vale? Básicamente darles incentivos para que se queden con nosotros, porque nosotros estamos prediciendo a futuro, en base a su histórico, qué va a pasar, ¿sí? Y en base a eso vamos a atacarlos. Vamos a explicar básicamente lo que serán los distintos pasos, ¿vale? Dar un poco más contexto desde un data scientist, vamos a ver todo el camino, ¿vale? Y ya nos vamos a poner directamente a hands-on, ¿vale? Directamente a resolverlo, ¿sí? ¿Cómo normalmente vamos a solucionar esto, ¿sí? Normalmente nos dan unos datos, ¿vale? Que ahora los miraremos, ¿sí? Y estos datos lo que hacemos es separarlos en unos datos de entrenamiento y unos datos de test. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar una parte de estos datos para que el modelo entienda los patrones, básicamente que entienda las conexiones que hay entre las variables y que se vayan o no. Y otra parte que no la miraremos para nada, vamos a simular como si son datos nuevos que vienen y vamos con eso a validar que también nuestro modelo funciona. Entonces aquí, después de una vez hayamos esta separación, que es muy rapidito, ¿vale? Vamos a empezar ya a explorar los datos, a saber qué hay en los datos, hay problemas, tenemos que hacer toda esta parte de procesamiento que ayer hablamos y los que no estuvisteis ayer, básicamente la parte de procesamiento es esa parte que tenemos los datos en crudo, procesamos y lo convertimos todos en números porque los algoritmos que usamos son todo números, básicamente. Así que exploraremos los datos, los procesaremos, ¿sí? Y aquí hemos puesto balanceo de clases, que esto ya no nos puede sonar, no podemos entender, pero es un problema que nos vamos a encontrar, que vamos a explicar más tarde, ¿vale? Vamos a solucionar este problema, vamos a darle los datos del cliente y vamos a clasificar, ¿sí? Evaluaremos, iremos que va bien, interpretaremos qué tan van bien estas variables, ¿vale? Y por último vamos a usar ChatGPT desde el código, ¿vale? Para generar un email personalizado de cada cliente para poderle enviarlo y poder decirle, oye, no te vayas que tenemos cosas para ti. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a trabajar lo que es Google Colab. Muy importante, ¿vale? Vamos a dar un poco nociones porque aquí entramos en temas de código, en temas más de lo que hace día a día y necesitamos un cierto conocimiento. Puedo entender que muchos no tengamos ese conocimiento, pero no os preocupéis. Yo os voy a explicar, os voy a guiar, os voy a decir esto hace esto, esto hace lo otro y quiero que os quedéis con los conceptos que usamos en Data Scientist, ¿vale? Aprender a programar, podemos aprender todo y con la ayuda de ChatGPT vamos a ver cómo podemos crear código y usarlo. Vamos a ver aquí lo que es esta interfaz, ¿vale? Básicamente es colab.research.google.com, ¿vale? Que podemos acceder aquí, ¿vale? Y básicamente se nos va a ver esta pantalla que ya directamente tendremos un documento, ¿vale? Que vemos texto, vemos aquí import, vemos distintas cosas, ¿vale? No os preocupéis. Esto se llama notebook, ¿vale? Es un documento donde nosotros podemos escribir tanto código como texto. Este texto o código va en celdas, es decir, básicamente un documento notebook se compone de celdas y cada celda se puede ejecutar, es decir, se pueden ejecutar cada línea, ¿vale? Ahora entraremos un poco más en la parte de código, pero está compuesto de celdas donde puedes escribir un poco, tener un índice. Aquí podemos ver un poco el índice de todo lo que vamos a ver hoy,
¿vale? Como si fuera un documento de texto, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué nos da aquí? Este documento está conectado a Google, ¿vale? A un ordenador, ¿vale? Entonces aquí, gracias a esta conexión totalmente automática, no tienes que configurar nada, ya puedes correr código. Y aquí básicamente ya podemos incluso subir ficheros externos, conectarnos a Google Drive y así acceder a estos ficheros para poder ponerlos dentro de nuestro código. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema del código, ¿vale? No quiero que asuste, ¿vale? Quiero que os quedéis con los conceptos otra vez. Pero básicamente el código, ¿vale? Los que no tengáis experiencia o os imagináis que es, básicamente son líneas, ¿vale? Que son instrucciones que les hacemos en un lenguaje en particular que el ordenador luego procesa y entiende. Es decir, son acciones, es nuestra forma de comunicaros. El lenguaje que estoy usando yo es Python, que es uno de los más famosos que se conoce en Data Science, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos muchas funcionalidades ya hechas que podemos importar, entonces es muy potente. Así que ya podéis ver aquí que lo que he dicho de importar funcionalidades que ya están hechas, básicamente aquí vemos pandas, NumPy, distintas cosas, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, en el tema de la programación, aquí ChatGPT nos va a dar una mano. Aquí vamos a ver varios ejemplos de cómo nosotros podemos crear código y qué tan importante es tener ese conocimiento, de conocer cómo funciona, ¿vale? Porque nosotros las instrucciones que le vamos a dar a ChatGPT va a ayudar a dar el resultado que queremos. Un poco acabando, sí, vemos aquí lo que hemos dicho. Aquí hay distintas cosas, ahora no nos interesa, ¿vale? Pero cosas a decir, aquí con este play, básicamente ejecutamos línea por línea las instrucciones, ¿vale? Esas instrucciones están en una sintaxis que es Python, pero es simplemente darle y lo ejecuta. Puede que la sintaxis esté mal y habría errores, entonces tendríamos que ver lo que pasa. Entonces, un poco ya entendemos esto, entonces me los voy a abrir aquí. Básicamente, este es el dataset que nosotros vamos a usar, donde cada columna, sí, es una variable que nos va a ayudar a predecir el qué. En este caso, este es attrition flag. Básicamente lo que tenemos es cada fila es un cliente, es información de un cliente, y esto nos va a decir si se queda o si se va. ¿Vale? Existing es que se queda y vamos a ver lo que es a tried, ¿vale? Que es que se va, ¿ok? Y aquí variables asociadas a este cliente como educación, si se ha casado o no, qué dinero cobra, sí, el tipo de tarjeta que tiene, distintos meses inactivo, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo, sí, es que con todos estos datos que hacen caracterizar a un cliente en concreto, y esto es el etiquetado, si recordamos, los que no estaban ayer, introducimos lo que es el aprendizaje supervisado, ¿sí? Entonces, ¿qué era el aprendizaje supervisado? Es dar datos etiquetados, es decir, dar ejemplos de la vida real que un poco caractericen lo que es el proceso real, ¿vale? En este caso, datos del cliente, dárselo al algoritmo para que él entienda que es probable que como tiene estos datos, aquí ve cuál es el resultado y así le vamos dando, ¿sí? Entonces, ya vemos que es un problema de clasificación, es decir, vamos a predecir si es uno o otro, si se queda o se va. ¿Vale? Entonces, la idea es que nosotros, con todo lo que sea de la columna C hasta el final, ¿ok? Vamos a predecir la B. Aquí ya vemos que hay como categorías, ¿no? Aquí ya veremos cosas que tendremos que hacer, ¿vale? Entonces, volvemos lo que sería el notebook, ¿ok? Y empezamos, sí, empezamos a traer los datos aquí en el Colab. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente aquí en el menú es como si fuera nuestro ordenador, ¿vale? Y aquí podemos subir archivos desde nuestro PC, actualizar y conectar desde Drive. Es decir, podemos conectar desde el Drive propio, ¿sí? E ir a la carpeta. Nosotros en este caso, ¿cómo subirías? Pues le damos aquí, ¿ok? Y aquí ya podrías buscar lo que quisieras subir. Yo en este caso ya lo tengo subido aquí, ¿vale? Muy importante decir que este fichero es temporal, es decir, todo lo que subas desde tu ordenador, lo que os recomiendo yo es que lo tengas desde el Drive porque así si os conectáis en el Drive lo tendréis siempre a mano y no tendréis que ir subiéndolo. ¿Ok? Y simplemente, como es de Google, os conectáis con vuestra cuenta y ya lo tenéis, ¿vale? Entonces hemos dicho instrucciones, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que entender? ¿Qué es una librería? Librería básicamente es todas las funciones que están prehechas por alguien que nosotros podemos importar y podemos usar. ¿Qué es lo que podemos usar? Lo que podemos usar son variables, objetos, que básicamente es dónde guardamos la información, en este caso, dónde guardamos los datos, y sobre estos datos les podemos hacer acciones, ¿vale? Estas acciones que son, por ejemplo, calcular la media, calcular el mínimo, ¿sí? Entonces, muy importante, así que vamos a verlo. Entonces, lo primero que haremos nosotros, empezaremos cargando los datos y separando el training test, ¿vale? Importamos nuestras funcionalidades, sí, aquí es temas de configuración que veréis luego para qué, es temas de ChatGPT para conectarse tal, lo dejo hecho, ¿vale?
Y vamos a ver lo primero que tenemos aquí, ¿vale? Primera línea, ¿para qué sirve? Para leer un fichero. Yo lo voy a leer, ¿vale? Simplemente ejecutando. Y lo bueno, ¿qué es lo bueno del notebook? Que podemos ver constantemente, cuando importamos algo, podemos ver el output. Es decir, ejecutamos y podemos ver. Por ejemplo, yo pongo, lo que he hecho aquí es, léeme read CSV, que es básicamente el nombre que tengo aquí, y guárdamelo en este nombre. Entonces, mirad lo que tengo aquí. Yo aquí ya me he podido importar lo que es todo el dataset que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces ya vemos aquí que tenemos el Client ID, Attrition Flag, Customer Edge, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo todas las variables, ¿ok? Y lo primero que hemos visto de los pasos que vamos a hacer es cómo separar en train y test, ¿vale? Entonces, aquí ya lo tengo hecho, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo crearlo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es me voy a ir a ChatGPT. Y yo imaginaos que he aprendido a leer, pero digo, ¿cómo separo datos random, en este caso un 80% y un 20%, para entrenar algo y para luego evaluarlo? ¿Vale? Entonces, me voy a ChatGPT, ¿sí? Y yo lo que le voy a decir es, crea una función, ¿vale? Queremos funcionalidades, que dado un data frame, ¿vale? Pandas lo que ofrece es ese data frame que es donde guardamos los datos y los hemos podido ver, ¿sí? Cuando he hecho el read CSV, ¿vale? Lo hemos guardado aquí, básicamente es un pandas data frame, es decir, es ese objeto, ¿vale? Que tenemos las funcionalidades de hacer cosas en los datos, ¿vale? Entonces, volvemos a ChatGPT, le digo, crea la función que da un data frame, me devuelva el train y el test. Se lo mandamos, nos hace un poco un análisis, sí, nos dice que necesitamos estos requisitos, ya los tenemos, ¿vale? Ok, perfecto, pues ya lo tenemos, ¿sí? Aquí es la función que nos ha creado, ¿vale? Lo que voy a hacer es copiar este código. Entonces, muy importante, ¿sí? Aquí yo ya lo tenía prehecho, ¿vale? Que aquí le digo split train and test, ok, vamos a cambiarle el nombre, ¿vale? Esto no os preocupéis o creéoslo, ¿vale? Y básicamente, como me ha dado una función distinta, hemos podido ejecutar, habéis visto que básicamente lo que me ha creado aquí, tenemos que aprenderlo, ¿vale? Tenemos que aprender a programar, vamos a creerlo, ¿vale? Que básicamente lo que nos ha hecho ChatGPT es crear un código que, dado unos datos enteros, nos lo divide en train y test. Con esto podemos ver cuántos datos lo ha separado, es decir, en train nos ha puesto 8.101 datos y en el test 2026, ¿vale? Datos de clientes. ¿Ok? Entonces aquí básicamente con la función head podemos ver simplemente printar las 5 primeras filas, ¿vale? Y aquí más de lo mismo del test, ¿vale? Entonces lo que hemos visto ahora nosotros es la separación, ¿vale? Que básicamente dividimos los datos en train y luego en test. Lo que va siguiente es explorar los datos, ¿vale? Que realmente es la parte más larga juntamente con el preprocesador para entender lo que es el dataset, ¿vale? ¿Y qué es lo que intentamos hacer, ¿vale? Usaremos métodos visuales y estadísticos, ¿vale? Que entenderemos, ¿vale? Que os voy a explicar paso por paso, ¿vale? Y cuáles son los objetivos. Queremos una visión general del dataset, vamos a analizar las variables individuales, es decir, vamos a ver cada columna y vamos a ver un poco cuál es la distribución. Luego vamos a ver cómo las variables interactúan entre sí, ¿vale? Y finalmente vamos a identificar patrones y correlaciones, ¿ok? Esto es nuestro objetivo para nosotros entender mejor estos datos. EDA, ¿vale? Exploratory Data Analysis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos varias funciones que vienen hechas de pandas, ¿vale? De esta librería que nos permite el procesamiento. Con esta función info, ¿vale? Básicamente lo que tenemos ya nos dice el tipo, ¿vale? De datos, ¿vale? En programación hay distintos tipos de datos que pueden ser numéricos o pueden ser strings, ¿vale? No os preocupéis, básicamente nos dice que el Customer Edge claramente va a ser un número entero, ¿vale? Porque tendremos 13 o 14 años. Y por otro lado tenemos el Education Level, que básicamente es una categoría diciéndonos qué tipo de educación tenemos, ¿vale? Por otro lado, lo que podemos hacer aquí también es identificamos cuáles son las variables continuas o categóricas, ¿vale? Pero lo que me interesa es ver estos nombres, ¿sí? ¿Cuántos hay de cada, ¿vale? Tener un poco más de conocimiento. Entonces, si yo ejecuto esto básicamente es un trocito de código que lo que nos hace es ir a todas las columnas que son strings, va diciendo cuántos valores únicos tienen cada columna. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que para la variable que queremos clasificar es o attribute customer o existing, es decir, o se queda o se va, lo que esperábamos. De el género
F o M. Entendemos que es femenino o masculino, ¿sí? Luego, por otro lado, el tema de la educación, que sería, pues si está en colegio, ¿vale? Los distintos tipos, ¿vale? Está en inglés. Y los valores únicos, que sería también, en tema del marital status, sería si está single o está casado, ¿vale? Tema de salarios y el tema de el tipo de tarjeta que hemos contratado, ¿vale? Entonces, ya lo conocemos un poco mejor. ¿Qué podemos hacer también más? Podemos describir cómo es nuestro dataset, es decir, las variables numéricas que nos calcule cosas. Damos el train y decimos, ok, quiero de que cada variable, que cada columna me calcules lo que es la media, desviación estándar, mínimo, 25%, 50%, 75% máximo. ¿Qué son estos porcentajes? Básicamente los porcentajes son lo que serían los percentiles, que básicamente te dice, el 25% de nuestros datos está en este valor o menor. En Customer Age, aquí tenemos la variable edad y tenemos que de media tiene 46 años la gente, que varía lo que es la distribución en 8, sí, el mínimo es 26 y aquí nos dice que como mínimo un 25% de la gente tiene 41 años. Aquí te dice que al menos la mitad tiene 46 y aquí que el 75 tiene 52 y el máximo es 70. Y aquí podemos hacer más de lo mismo, ¿vale? Que es básicamente el tema de las variables que tienen strings, que básicamente son los nombres, si no tenemos datos. Y básicamente aquí ya automáticamente lo que te dice es cuántas únicas hay, que los hemos visto un poco, cuál es la más frecuente, ¿vale? En este caso, el attrition fact ya vemos que tenemos más clientes en este caso que se queden, género más femenino, educación level graduate, ¿vale? Casado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver básicamente es cómo visualizar los datos. Queremos ver, queremos entender. Entonces necesitamos una función. Vamos a ir a crearnos esta función en base a ChatGPT. Le paso este prompt que básicamente dice, créame una función en Python llamada análisis univariante que como entrada tenga un data frame y una columna graficar. Quiero hacer análisis univariante. Según el tipo de columna, hazme los plots más adecuados. Y yo le digo, quiero que para las variables numéricas, quiero una distribución con histograma, ¿vale? Con estimación KDE, ¿vale? ¿Esto qué es? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Es por eso que hay que entender todo. Y hacer un boxplot también. Y luego, por lo último, también que si son categorías string, es decir, cadenas de texto, haz un complot, ¿vale? Nos generamos el código aquí, ¿vale? Ya vemos que nos lo va haciendo aquí, ¿vale? Y vamos a copiar esta función. No nos vamos a entretener mucho tiempo en el tema de preprocesamiento, ya que es la parte que nos dedicamos más. Vamos a hacer un par de lógicas para que lo entendáis, pero vamos a hacer todo el procesamiento, os voy explicando los pasos, pero la idea es que lleguemos a la parte de clasificar para que veáis cómo aplicamos el algoritmo. Y finalmente usar ChatGPT para generar las descripciones personalizadas, o sea, los emails personalizados de cada cliente. Cogemos lo que sería, aquí me interesa solo lo que es la función, ¿vale? Lo que hago es dejarla aquí y la defino, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es definirme una función que se llama análisis univariante, que la puedo llamar y le doy mis datos y qué columna. Me va a graficar esos datos que quiero. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo yo es utilizar la función y que me printe conocer más lo que es la variable que queremos predecir, que sería existing customer o attract customer. Aquí básicamente lo que vemos es tantos clientes que se quedan y que se van. Aquí vemos que en lo que nos han pasado, básicamente vemos que aquí está desbalanceado. Esto vamos a ver futuramente y vamos a atacar este problema, que qué puede pasar, que como tenemos clientes de una clase, lo que puede pasar es cuando el modelo intente aprender los patrones, como tiene más representado un tipo de clase, puede ser que aprenda muy bien esos y no los otros, y no se entera de los otros. Así que vamos a tener que atacar ese problema con el balanceo de clases. Lo vamos a ver. Y aquí, para que tengas un par de ejemplos más, podemos ver lo que sería, si le pongo una variable numérica, qué es lo que hace, como hemos puesto, que según el caso me grafique una cosa u otra, la usamos, ponemos lo que es el data frame, los datos enteros y la edad, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Básicamente lo que tenemos aquí es un histograma, se crea cajitas pequeñas de 1 o 2 valores, lo que tú especifiques, y cuenta ahí cuántos clientes caen. Así puedes ver en general la edad, ¿vale? Cuando este esté más alto es que este valor es más frecuente. Entonces ya hemos visto anteriormente que la media está alrededor de los 46, así que está alrededor de aquí. Y aquí serían los valores que no son tan usuales, serían menos representados. Y lo que hemos visto antes de estimación de QD, básicamente en la gráfica automáticamente hace una estimación de lo que sería esta curva, ¿vale? Simplemente para tener una noción más. A la derecha lo que tenemos es lo que se llama boxplot, ¿vale? Que también nos sirve para medir
decir la distribución. Esto es la edad en este eje, ¿vale? Aquí tenemos la frecuencia, en este caso simplemente aquí tenemos lo que es el rango de edades, ¿vale? ¿Y esto qué representa exactamente? Cada una de estas líneas representa algo, ¿vale? Anteriormente, cuando lo hemos visto aquí, Customer Age, hemos calculado distintas cosas. Básicamente, cada línea representa una de estas. Es decir, esta línea del medio representa el 50% que hemos visto aquí. Estos valores de aquí son el 25% y el 75%, que sea el percentil, lo que hemos dicho antes. En ese valor, al menos un 75% es igual o menor. Entonces, con esta gráfica nos da, aquí podemos ver dónde se concentra toda la distribución y estos dos bigotes, ¿vale? Esto se llama boxplot, pero también es como son los bigotes, ¿vale? Aquí calcula, que no hace falta entrar en detalle, ¿vale? Hace un cálculo para ver cuál es el límite de datos que son menos usuales. Entonces, aquí estos puntos, por ejemplo, tendremos dos datos que son outliers, es decir, son valores atípicos que están fuera un poco de la distribución. Simplemente para que entendas que nosotros usamos mucho estos gráficos. Otro ejemplo más, si queremos, podemos ver tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Qué tipos hay? Hay Blue, Silver, Gold and Platinum y vemos un poco que la mayoría es Blue y las otras son muy pocos, ¿vale? Esto, básicamente, cuando más procesemos los datos, mejor es para el modelo, pero bueno, aquí ya te digo, vamos a hacer un procesamiento más sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque como aquí tienen pocas, ¿vale? Esto, el proceso quiere decir hacer cosas en los datos. Lo que podemos hacer, en vez de tener una variable con 4 categorías, Blue, Silver, Gold y Platinum, ¿sí? Podríamos juntar a estas como las superiores y así es más fácil. Podemos hacer univariados, sacar conclusiones, podemos hacer también interacción entre ellas, ¿sí? Seguimos con el mismo dataset, no hemos dicho nada, simplemente conociéndolo y con esta función que me la generé con ChatGPT igual, la puedo utilizar, ¿vale? La puedo presentar y básicamente aquí lo que puedo hacer es bivariate analysis, que básicamente es comparar dos variables distintas, cómo se relacionan entre ellas, ¿sí? Y aquí lo que he hecho también para creármelo, para no ser repetitivo con ChatGPT, ya vemos que podemos crear un prompt y nos crea la función, ¿vale? Básicamente le he puesto que según el tipo de variable, sea numérica o sea categórica, nos lo grafique de la mejor forma visualmente para que se entienda. Le vamos a dar al análisis bivariado, ¿sí? Lo que básicamente vemos es que comparamos una variable, si la variable de target, es decir, si se clasifica o no, y las categorías, ¿vale? Lo que vemos aquí es según la frecuencia, cada cuándo pasa, es decir, cuándo hay una intersección, cuántas veces un cliente se va y tiene una tarjeta Silver, ¿vale? Aquí un poco lo que vemos, ya vemos que está totalmente desbalanceado. ¿Por qué? Porque estos datos ya lo hemos visto anteriormente que lo están. Lo que nos interesa ver aquí es si hay cambios en las categorías estas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya ves que el color cambia un poco, que es lo que nos podría decir esto, que como este porcentaje es más que este, seguramente las que tienen Platinum sean un poco más probables a que se vayan, ¿vale? Esto es un poco lo que podríamos entender, pero igualmente los números 16, 17, 21%, 14, 85, 70, van un poco a la par por columnas. ¿Qué más podríamos ver? En el caso con esta función, ¿vale? Nos creamos este gráfico y aquí podemos ver, como ejemplo, esta variable que teníamos en el dataset average open to buy, la podemos graficar contra este. Básicamente el boxplot que estamos haciendo antes para la variable continua, la separamos, es decir, separamos los que son que se van y los que no y podemos ver cómo se comparan. Lo que intentaremos ver aquí es que estas distribuciones sean distintas. ¿Por qué? Porque si son distintas querrá decir que el valor que tenga esta variable puede influir a que clasifique una u otra. Y aquí otro ejemplo que básicamente aquí vamos a ver este efecto, ¿sí? Que es el total de transferencias, el conteo que ha hecho, o sea, cuántas transferencias ha hecho el cliente y lo graficamos contra esto. Aquí tenemos cuántos se van, ¿sí? Y el total. Aquí vemos que esta distribución está más arriba y está más abajo. Aquí de mediana vemos que estamos en los 70 y pico y aquí estamos en los 40 y pico. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que esos clientes que hagan más transacciones, ¿vale? La distribución está más arriba, son más probables a que se queden. Y los que hacen menos transacciones, quiere decir que son más probables a que se van, que tiene todo el sentido del mundo. Última cosa ya, de tema de EDA, ¿vale? Que es el tema de la correlación, ¿vale? ¿Qué es la correlación? La correlación básicamente es, cogemos dos variables que queremos ver cómo son entre ellas y le hacemos un cálculo y este numerito que nos da, que va de -1 a 1, nos dice cómo se relacionan. Si da 1 este numerito, quiere decir que son proporcionales, es decir, que cuando una crece, la otra también crece. Por otro lado, si da -1, ¿qué quiere decir? Que cuando una crezca,
la otra decrece, es decir, son inversamente proporcionales, ¿vale? Básicamente este codiguito, ¿vale? Lo que hace es, te dice, dado unos datos, calcúlame una matriz de correlación. Es otra vez ese tipo de visualización que tenemos aquí, una variable, aquí las mismas variables, y lo que hace es buscamos la intersección para entender cuál es este numerito. También tenemos la ayuda del color, ¿vale? Es decir, el color más rojo quiere decir que están más correlados y esta que están inversamente correlados, ¿vale? La diagonal, ¿vale? Es normal que sea 1 porque básicamente si hacemos un ejemplo aquí, tenemos que customer age y aquí que es 1 es la misma variable, es decir, una variable contra ella misma actúan de la misma forma, ¿vale? ¿Para qué hacemos esto? Lo que queremos ver es que cuando nosotros le metemos a un modelo variables, la idea es que no le queremos meter ruido. Cuando dos variables son muy proporcionales entre sí, lo que hace es el modelo no lo entiende, no es capaz de separar, no sabe cuál coger. Entonces, la idea es que le demos información única y de valor. Así que dos proporcionan exactamente, es mejor solo quedarnos con una. Así que ahora vamos a identificar esas variables que tengan un número alto puede ir alrededor de 0,85, 0,9, ¿ok? Y vamos a intentar elegir cuál de las dos nos quedamos. Y básicamente aquí localizamos este 0,93, ¿sí? Que básicamente nos dice que el límite de crédito, ¿vale? Está muy altamente correlacionada con average open to buy, ¿sí? Entonces aquí tendremos que decir cuál nos quedamos. Por otra parte, inspeccionando, también vemos este 0,88 aquí. Nos dice que esta proporcional es el total trans amount, es decir, el monto total de las transacciones con el conteo total de transacciones. Así que estas dos variables nos las vamos a coger e intentar decir cuál nos quedamos de las dos. Vamos a intentar decirlo. Aquí lo que hacemos es hacer el print de una variable contra otra. Y aquí vemos otro tipo de gráfico que cuando las dos son numéricas, son continuas, lo que hacemos es poner los puntos en el espacio, ¿vale? Y la intersección es el puntito. Entonces vemos que aquí tiene una tendencia que van igual, ¿no? Es decir, cuando el monto total es grande, la cantidad también es grande, ¿vale? ¿Qué podemos ver más? Vamos a ver un poco individualmente cómo son. Lo que vemos aquí es que el monto total tiene esta distribución, ¿vale? Y vemos que aquí en el boxplot tenemos todos estos valores inusuales que podrían hacer que nuestro modelo se pierda un poco porque no en la distribución total están fuera de este límite que decimos que es un cálculo hecho con los percentiles anteriores. Aquí está totalmente fuera, así que puede que nos interese mucho. En cambio, si vemos lo que es la otra, tenemos que esta está más distribuida conjuntamente, ¿vale? Tenemos solo un par de puntos, ¿sí? Entonces, mi elección aquí es que nos vamos a acabar con el total conteo, ¿vale? Y la otra la vamos a descartar, no vamos a usar esa columna, esa variable. Igual, lo que sería el otro par que están correlados sería el límite de crédito y el average open to buy. Vemos aquí claramente que actúan prácticamente igual, sí que vemos una línea que básicamente cada punto están totalmente correlados. Entonces vamos otra vez a intentar entender a ver qué es lo que los hace diferente. Por ejemplo, lo que hago aquí es intentar entender cómo el credit limit afecta a la variable que queremos clasificar. Vemos que es prácticamente igual, ¿vale? Que igualmente que separemos entre los que se van y no, la distribución del límite de crédito no existe, pero vemos que aquí esta línea sí está un poco por encima de aquí. Aquí podríamos llegar a ver un poco de correlación, es decir, que puede que los que se queden tienen mejor, la distribución está un poco más arriba, ¿vale? También vemos el bigote aquí. Podemos decir que los que tienen mayor crédito se queden, ¿vale? Y en cambio, si vamos a la otra variable que está correlada con el... Aquí vemos que sí que es más igual esta línea, ¿vale? Muy prácticamente, pero bueno, creo que por este sutil detalle que está un poco más por arriba me quedaré con el credit limit, con el credit limit. Hay que decir que esto estamos haciendo totalmente una inspección visual. Hay técnicas mucho más avanzadas, sí, para como test estadísticos, etcétera, que no vamos a incluir aquí porque esto un poco entraría en lo que es el scope del máster, ¿vale? Así que aquí vamos a intentar ir un poco prácticos y con el tiempo que tenemos. Y ahora toca la parte de procesamiento, ¿vale? Vamos a hacer un procesamiento un poco por encima para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, eliminación de columnas innecesarias. Hemos detectado dos columnas que no nos interesan, más vamos a hacer otra inspección para ver otras que puede que tampoco, que ya por contenido ya no nos van, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar hacer un manejo de los valores nulos o faltantes, ¿vale? Y por último, convertir esas variables que no son números, intentarles convertir
en números, ¿vale? Vamos a ver esa técnica, cómo lo hacemos. Hasta ahora simplemente aún no le hemos hecho nada al dataset, ¿vale? Ya veis que se tarda tiempo en esto. Así que si vemos nuestro dataset, vamos a inspeccionar un poco lo que hay, ¿sí? Lo que he visto yo es que tenemos este número de cliente, que realmente no nos aporta nada. ¿Por qué? Porque simplemente es un identificativo, no nos dicen ninguna cosa, ¿vale? Por otra parte, lo que tenemos es estas dos columnas raras que ponen ahí, by classifier, que no tampoco nos aportan nada. Si os fijáis en la descripción de Kaggle, dicen que son unos cálculos hechos a posteriori que realmente no los podemos descartar, ¿vale? Lo que hacemos con este código es decir, vale, quiero que me quites de este dataset el número de cliente, estas dos variables y las variables que yo he decidido por correlación que no están. Y básicamente ya tenemos el dataset, ¿vale? O sea, que sería con las variables, que teníamos el ratio de utilización, qué cambio hay del conteo de un trimestre a otro, el conteo total, el amount que cambia también, revolving bay, el límite de crédito, los contactos de los últimos 12 meses, inactivo, número de relaciones, sí, y aquí, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué problemas podemos encontrar aquí, ¿vale? Podemos encontrar que hay valores que no estén, es decir, que no estén definidos, que por un error humano no están bien registrados, no están en el fichero en sí. Así que la forma de verlo, ¿vale? En este caso es con este codiguito que lo que hacemos es para cada columna calcular cuántos nulos hay. Aquí vemos que no hay ninguno. Voy a intentar asegurarme, volver a revisar los distintos valores que tienen, al menos de las variables categóricas, ¿vale? Porque las otras ya son numéricas, por tanto no habrá ningún problema. Y vemos aquí, por ejemplo, en Education Level, que tenemos un unknown, que no lo sabe. Marital Status tampoco lo sabe. Income Category tampoco lo sabe. Ya estamos viendo aquí que realmente sí que hay nulos, lo que pasa es que no están bien definidos, están como un string, no los podemos detectar, ¿vale? Para atacar esto, estos son valores que nos conectan, entonces tenemos que hacer algo con ellos. O los quitamos, vamos a ver cuántos quitaríamos, o tenemos que estimarlos. Este codiguito lo que hace es decir, ok, los que son unknown, detéctalos como si fueran nulos, ¿vale? Y básicamente con lo siguiente sí que nos da realmente cuál es el porcentaje de valores que faltan. En este caso 15%, 7%, 10%. Aquí hay que comentar que si fuera un porcentaje alto, 30 y 40, esta variable puede que no nos serviría porque hay demasiados errores y lo tendríamos que quitar. 7, 10, 15 son porcentajes que se pueden manejar. Una pequeña estimación, si lo quitásemos todo, que alrededor 15, nos quitaríamos de encima 1.200 clientes. Yo optaría por no hacerlo. Aquí ya la decisión es objetiva y según la experiencia. Así que nosotros lo que vamos a intentar hacer ahora es estimarlo. ¿Qué técnicas de estimación hay? Uno podría ser por una lógica, intentar ver alguna correlación entre las variables que, por ejemplo, aquí he puesto dos, ¿vale? Que vamos a ir un poquito rápido y que básicamente nos dicen que podemos llegar a tener la intuición de decir, vale, si tienes un nivel económico alto, que ganas dinero, es que tendrás una educación, ¿vale? Veremos que si lo printamos, todas las categorías son iguales, ¿sí? Y aquí igual, que si estás casado esperas que tengas más gente a tu cargo. En este caso, si intentamos ver la relación entre ellas, ¿vale? Vemos que si estás casado o estás single, básicamente tienen prácticamente la misma distribución. Entonces, no podemos intentar hacer ninguna lógica, ¿vale? Entonces, tenemos que estimar el valor. Normalmente hay dos tipos de formas de estimación de valores nulos. Una es mediante estadística, ¿vale? Hacer el cálculo de una media que sea representativa, en este caso son categóricas, entonces podríamos hacer la frecuencia y por otra parte podemos usar un modelo que es bastante más complejo. Tiraremos por la estadística, ¿vale? En este caso lo que hago es aquí printar cuál es cada una de las variables, ¿vale? Que nos faltan valores. En este caso tenemos la frecuencia en las categorías del nivel de educación. Vemos que la que tenemos más son los graduados, ¿ok? Aquí tenemos la frecuencia del marital status, si hay más casados, ¿ok? Y por último lo que cobramos, ¿vale? Los clientes cobran menos de 40.000. Yo básicamente lo que voy a hacer aquí es coger la categoría más frecuente y ponérsela a los valores que faltan para completar esos datos, ¿vale? Aquí simplemente tenemos una funcioncita que nos dice, oye, cógeme esa columna, calcúlame la moda, ¿vale? Calcúlame el valor más frecuente, ¿sí? Aquí, como tenemos tres columnas con datos faltantes, cada línea representa cuál es la moda. Y aquí simplemente tenemos, ya nos dice que el valor más común, como habías chequeado antes, es el graduado. Aquí nos dice que el más común es el casado. Y por último tenemos lo que sería menos de 40.000, ¿vale? Simplemente aquí lo que hacemos es
aquí le decimos, oye, coge este valor más común y mételo en los valores faltantes. Así yo, cuando una vez los haya puesto con estas 3 líneas, una para cada columna, yo le digo, vale, calcúlame qué me queda. Vale, perfecto. Yo ya no tengo ningún valor faltante, es decir, los he podido imputar, los he podido estimar. Y para chequear que esté todo bien, volvemos a correr el código ese que nos decía, dime cuántas categorías hay de cada uno. Y vemos aquí que ya no existe ninguna unknown, no hay ningún null, y ya todos son categorías que tienen sentido para nuestro análisis, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda lo que sería, si nos fijamos aquí, ya tenemos números aquí para poner, pero aquí aún tenemos strings. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? Vamos allá. La manera de codificar esto, una técnica de ella se llama one-hot encoding, ¿vale? He preparado un pequeño Excel para que lo veáis. Vosotros imaginaos que, por ejemplo, la columna nivel de educación tenga estas categorías, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar codificar cada una de estas con algún número. Vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Así que nos vamos aquí en este Excel que he preparado, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿vale? Fijaos aquí solo. Imaginaos que estos son 6 filas, una para cada cliente y la columna es nivel de educación, ¿vale? Y el primer cliente es de high school, el segundo es graduado, el tercero es uneducated, que no tiene educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es que si esta variable tiene 6 en total de categorías, me creo 6 columnas nuevas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una para cada categoría única. Y lo que hago es ponerle 0, 1 si en esa fila está. Vamos a ver el ejemplo. En este caso es high school, yo me he creado a 5, ¿vale? Lo que hacemos es ponerle un 1 en high school y en los otros es 0. Y así es una forma de ponerlo en números lo que es esta categoría. Lo mismo para el graduado, ¿sí? El graduado, ¿qué sería? Le ponemos 1 en lo que sea la columna graduado y los otros es 0 porque aquí es lo que equivale, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. En uneducated le ponemos 1 en la columna uneducated, 1, college en college porque aquí es el 1, postgraduate en postgraduate, etcétera. Esta columna nos la cargamos, es decir, como si no estuviera, y básicamente nos quedaríamos con esta codificación, donde de una variable hemos ido a 6, pero que numéricamente nos dice esa información. Entonces, muy importante, ¿qué problemas podemos tener aquí cuando estos strings tenemos muchas categorías? Como entendéis, tenemos más columnas y esto es un problema, ¿vale? En este caso tenemos suerte que hay pocas, así que otra cosa que no he dicho, ¿vale? Es que aquí he puesto el caso que tenga varias categorías. En el caso como de attrition flag, que es una u otra, o gender es una u otra, básicamente lo que vamos a asignar es un 1 si es un tipo, si es 0 es otro, ¿vale? Entonces, básicamente, cambiaremos este attrite por un 1, ¿vale? Que ya es numérico, y este por un 0. Y más de lo mismo con esto, ¿vale? Con femenino 1, masculino 0. Así que el código que lo hace es esto. Corremos y vemos aquí el dataset cómo queda. Ya vemos que de lo que teníamos aquí, de que eran nombres, y aquí igual, estas dos columnas, ahora lo que tenemos aquí es ya unos y ceros. Ya tenemos números. Hemos hecho una parte del trabajo. ¿Qué nos quedaría? Todo esto. ¿Sí? Entonces, para hacer esto hemos generado una función, ¿vale? Que lo que hace es, le damos esto y nos lo transforma en esas más columnas de unos y ceros, ¿vale? Esta es la función. La aplicamos, cogemos las columnas que sean, ok. La aplicamos, le damos aquí y si os fijáis aquí, ya hemos conseguido lo que queríamos, ¿vale? Acordaos, de income teníamos varias categorías, ¿sí? Y lo que ha creado es income category 120. Nos dice, ¿es una? O sea, ¿tiene 120 o no? ¿Tiene 40-60? Sí o no. Si es 1, 0 es no, ¿vale? Y aquí vemos que por este caso es menos de 40K y es un 1, ¿sí? Y más de lo mismo para las otras categorías. Aquí, ¿vale? Aquí creo que es un concepto bastante complicado que era necesario para este problema, ¿vale? Vamos a ir un poco por encima, pero básicamente lo que hemos visto es que tenemos más muestras que otras, ¿vale? Y lo que nos interesa, como hemos dicho, es intentar tener una representación de cada una para que el modelo pueda entender los patrones de cada uno, ¿vale? Aquí hay una técnica, es un modelo, ¿vale? Que lo que hace es coger la clase que es inferior, ¿vale? Generar datos, o sea, clientes sintéticos que se parezcan, ¿vale? Para tener una muestra más representativa,
¿vale? Y básicamente una técnica que vamos a usar, que es avanzada, es SMOD, ¿vale? Simplemente quiero que entendáis esto como que tenemos pocas muestras, aumentamos sintéticamente muestras que se parezcan, ¿vale? Para que no se vean de la distribución, ya balanceamos un poco más. Nunca 50-50, porque lo que podría pasar es que tenemos más datos sintéticos, ¿vale? Pero esto, poner un poco en este caso, buscaremos, ahora veremos cuál es el porcentaje, pero buscaremos un 35-65 más o menos. Aquí lo que hace esto es calcular la proporción que hay de cada uno. Tengo un 83 de los clientes que se quedan y un 16% que se van. Esto puede ser que el modelo no funcione bien, ¿vale? Entonces, básicamente, los siguientes pasos, calcular ese aumento de variables, ¿vale? Aquí lo que vemos, básicamente, lo que necesita este módulo es separar en lo que son los datos y lo que son el target. Vemos, como hemos visto antes, tenemos 8.100 clientes. Dándolo aquí, veremos que aumentamos, ¿vale? Que tenemos 10.100, ¿vale? Y aquí, como hemos aumentado, veremos claramente que hemos aumentado de lo que era un 16, ¿vale? A un 33. Hemos representado más la clase que no se conocía, ¿ok? Y básicamente esto para lo que entendáis, ¿vale? Todo el procesamiento que hemos hecho hasta ahora, sí, como lo hemos sacado conclusiones del train, vamos a sacarlo del test. Así que todos los pasos que hemos seguido hasta conseguir estos datos de entrenamiento que veremos aquí, todo números bien puestos, todo bien, que ya están preparados para el algoritmo, que será muy rápido entrenarlo, ¿vale? Ahora lo tengo que hacerlo en el test para poder validar posteriormente. Así que básicamente esto copia todos los pasos que hemos hecho en el train, pero en el test, para que esté preparado, ¿vale? Simplemente ejecuto línea por línea para que lo veáis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está muy desbalanceado, pero en el test no nos importa porque son los datos reales, vamos a validar con ellos. Así que muy importante, todo lo que hacemos en trade lo pasamos en test, ¿vale? Aquí simplemente separamos en que son X e Y, que sería X, vamos a definirlo como que es las variables, ¿vale? Y la Y lo que es la etiqueta, ejemplo, etiqueta, ¿vale? Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es poner cuántos tenemos de cada. Tenemos de entrenamiento 10.000 clientes y de test tenemos 2.000. Básicamente vamos a entrenar dos tipos de modelo, no hace falta que lo entendamos. Uno es más sencillito, lo otro es más difícil. Básicamente le vamos a dar esas X con esas Is y va a aprender los patrones. Los dos hacen lo mismo, uno es más sencillito y uno está basado en árboles de decisión que aprende más cosas no lineales, ¿vale? No os preocupéis, lo aplicamos y vamos a ver los resultados para ya evaluar, ¿vale? Así que cogemos estos dos algoritmos, que los importamos y vamos allá. Vamos aquí a la parte que hemos dicho que usaremos Logistic Regression XGBoost. Importamos los módulos necesarios, ¿vale? Aquí simplemente lo he hecho para saber un poco cuáles columnas tenemos de cada, las binarias y cuáles son las continuas, ¿vale? Y con este código básicamente lo que hacemos es, decimos, oye, quiero usar Logistic Regression, esta más difícil, está con las configuraciones, no os preocupéis, ¿vale? Y antes este algoritmo lo que necesita es escalar los datos, ¿vale? Es un paso de procesamiento muy específico para esto, pero bueno, lo ponemos como si fuera todo el algoritmo, ¿vale? Aquí con esto decimos, oye, tengo este algoritmo y aquí le digo, entrénamelo con este fit, ¿vale? Le paso los datos de entrenamiento y los de test, aquí va a comparar ejemplo con ejemplo y va a aprender patrones, ¿vale? Y aquí ya hemos entrenado, ya lo tenemos, ¿vale? Es decir, ahora yo ya puedo hacer predicciones. Con el train entreno, aprendo patrones, ¿vale? Ahora lo que puedo hacer yo ahora es hacer un predict, ¿sí? Es decir, decirle, oye, con los datos de test que yo no he visto, ¿sí? Que no he visto para nada, quiero que me predizcas, ¿vale? Y predecimos. Y lo que tenemos aquí es que, dado un X-test, que aquí simplemente tengo las variables de cada cliente, yo lo que he predecido aquí es qué cree el modelo, se va a ir o no. Y tengo aquí una lista con todos los resultados, ¿vale? Así que ya hemos entrenado. Habéis visto lo rápido que es. Es decir, nos pasamos mucho tiempo procesando datos, pero poco tiempo entrenando. Eso es lo que es nuestro día a día. Y ahora vamos a evaluar el modelo, ¿sí? El modelo, en este caso necesitamos métricas, unos KPIs para evaluar esto. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente miramos los aciertos y errores, ¿sí? Estos aciertos y errores hay distintos, ¿vale? Básicamente tenemos la accuracy, ¿vale? Que la accuracy básicamente calcula cuántos aciertos hemos hecho del total. La precisión, que es más enfocada a los aciertos de la clase 1, ¿vale? De la clase que se vaya.
y el recall de la clase que no se vaya, ¿vale? Y left one score que está aquí, ¿vale? Pero simplemente es una combinación de ellos para tener una visión más global. ¿Qué nos interesa a nosotros? Saber predecir bien los casos que se vayan para poder atacarlos, ¿vale? Luego tenemos la matriz de confusión, que simplemente nos dice, es una visualización para saber cuánto hemos hecho bien y cuánto hemos hecho mal. Y aquí con este Logistic Regression hemos sacado esta tablita, ¿vale? Que simplemente son métricas que nos dice que de accuracy hemos sacado un 0,88, es decir, un 88% de casos lo hacemos bien. Y luego tenemos más separado aquí lo que tenemos cuando estamos prediciendo la categoría 0, lo acertamos un 94 de veces. En cambio, fijaos que aquí es 0,61, es bastante más bajito. ¿Qué pasa? Este modelo es más sencillito, entonces vamos a intentar uno mejor, ¿vale? Aquí simplemente creeros que esto es el número que nos dice de 0 a 1, que también lo hace. Cuando más cerca de 1 esté, mejor. Vamos con el XGBoost, ¿vale? Simplemente, igual que lo otro, decimos, oye, quiero este modelo, entréname. Aquí digo, oye, y aquí digo, entrena, ¿vale? Entrenamos y aquí ya tengo ya guardado lo que son el conocimiento, es decir, los patrones, dado unos datos de entrenamiento, los datos de los clientes y el etiquetado, ¿ok? Y yo aquí ya puedo predecir. Digo, cógeme mi test y predíceme cuál será este, porque estos datos yo no los he visto. Y le doy al reporte de clasificación. Vemos aquí que hemos aumentado, ¿sí? Es decir, tenemos un 0,81. Nos interesa, porque nosotros nos interesa la precisión. ¿Por qué? Porque queremos predecir esos que se van a estar seguros de que lo hacemos bien. ¿Para qué? Para luego atacarlos, ¿sí? Así que este mejor, también la precisión bastante mejor, 0,96, ¿vale? Y aquí tenemos métricas más generales, ¿ok? Así que bastante bien este accuracy, estos datos, este modelo. Ya os digo que el XGBoost es un modelo que por general funciona muy bien, ¿vale? Se utiliza mucho en industria. Y yo simplemente os he enseñado dos, uno muy sencillito y uno más complicado, pero hay muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis un poco la visión. Así que yo, lo que os he dicho de la confusión de Matrix, o sea, la matriz de confusión es lo que os decía, esta forma de visualizar, cómo lo entendemos esto. Decimos que aquí es lo real, es decir, lo que pasa de real, y aquí es la predicción, ¿vale? Así que es aquí otra vez intersección. Decimos, lo real es 0 y predigo 0, es decir, correcto. He acertado que los clientes que se quedan son 1.600, ¿vale? 1.600 clientes lo he insertado bien. Aquí, en cambio, es 1, ¿sí? Que sería 259, es decir, 259 yo los acierto que se van y realmente se van. Y estos serían como los errores, ¿vale? Esto es lo que llamamos precisión y esto recall, ¿ok? Así que básicamente es el calcular el porcentaje de esto, ¿sí? Entonces, bastante bien. Entonces ya en mi test yo tengo lo que son estas variables predecidas, ¿vale? Así que imaginaos que a mí me llega un nuevo, ese test es los que llegan nuevos y los predizco y ya tengo aquí en un data frame metido los datos nuevos que no sé qué va a pasar y yo aquí ya tengo esos clientes que sí se van. Entonces yo puedo atacar a estos. Ahora que ya hemos evaluado y hemos elegido este modelo porque creemos que nos va bien, vamos a interpretar qué variables nos van bien, ¿vale? XGBoost nos permite saber qué variables son importantes, han ayudado a la clasificación correcta, ¿vale? Vamos a verlas y vamos a entenderlas. Y luego vamos a ver qué efecto, es decir, qué efecto positivo o negativo tienen contra el target. Y vamos a entender las variables, ¿vale? Aquí simplemente me cojo el modelo que he entrenado, ¿sí? Y tengo las importancias y las voy a graficar, ¿vale? Y aquí básicamente no hace falta que lo que tenemos que entender es que cuanto la barra sea más grande, ¿vale? Más importante es. ¿Qué variables vemos que son importantes? Transacciones totales, que esté divorciado también afecta mucho, total de relaciones, ¿vale? O sea de productos, ¿vale? Esta variable está puesta así, pero son los productos totales, ¿vale? Temas de crédito de evolución. ¿Qué más? Tenemos otras cosas aquí, como por ejemplo, si single, precio, o sea, lo que cobramos, ¿vale? Tenemos distintas cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? De estas, vamos a ver a cuáles podemos accionar realmente, que son, que básicamente podemos hacer que vemos que los clientes que están inactivos afecta, ¿vale? Lo que podemos hacer es intentar que estén más, ¿vale? O si no, ofrecerles que contraten más cosas porque usen más la aplicación. El tema del crédito, el límite de crédito, ¿sí? Es decir, si le ofrecemos un poquito más de crédito, puede que se queden, ¿vale? Y el tema de las transacciones totales, claramente ya hemos visto que cuantos más transacciones, mejor.
y la utilización, ¿vale? Esto básicamente me coge estas variables que puedo activar yo de cierta manera, vamos a verlo cómo, y vamos a ver el efecto. Vemos aquí que cuanto más, aquí la distribución, cuanto más activo está por encima de la distribución, se van más, ¿sí? ¿Qué más? Podemos ver que también los productos, también cuanto más productos tienes, más se quedan, ¿vale? Es decir, el tema del crédito límite, a los que tienen, aquí está un poco por encima, cuando más crédito tienen en total, más se quedan también, así que ahí podemos activar cosas, ¿sí? Aquí también cuanto más acciones tienen en comparación que se van también, así que tenemos que hacerle temas de intentar retener los clientes, ¿vale? ¿Cuáles son esos? ¿Vale? Vamos a hacer que aquellos clientes con límite bajo daremos un poco más, ¿vale? De crédito para retenerlos. Si hay que aumentar la actualización de tarjetas y contratación de productos, entonces a aquellos le ofreceremos otros, ¿vale? O sea, le ofrecemos otros y también si quieren usar más la app ofreceremos cashback, ¿vale? Así que lo que nos queda aquí es, con unos datos, cómo nos conectamos con GPT y realizamos estas recomendaciones. Filtramos los clientes en riesgo, es decir, los que están etiquetados como uno, que el modelo ha predecido a esos clientes que vienen, que se van a ir. Vamos a hacer esas estrategias que hemos visto, que vamos a ofrecer cashback, vamos a aumentar un poco los intereses y finalmente nos conectamos a ChatGPT desde Python para mandarle las variables de cada cliente y que nos genere esa comunicación, ¿vale? Ese email. Simplemente aquí lo que hago es los predecidos, me los cojo, simplemente quiero estos, ¿vale? Así que como veis aquí los filtro y me quedo solo con esos que realmente se quieran ir, ¿vale? Aquí instalo cosas para conectarme a OpenAI, ok, todo bien, instalando cosas. Y vamos a ver aquí cómo generamos un prompt con OpenAI, ¿vale? Aquí simplemente tengo que hacer, oye, quiero conectarme. Esto es una función para hacerme un prompt, que básicamente lo que hago es, le doy la información de un cliente y para cada cliente tengo un prompt, ¿vale? Y le digo, oye, dependiendo de la edad, dame un tono distinto, ¿vale? Es decir, quiero menos de 30, relajado, ¿vale? Amigable. Si es menos de 30 y 50, más profesional pero accesible, ¿vale? Y si ya es más grande, formal y respetuoso, ¿vale? Y le digo, este cliente tiene tanta edad que va a depender de cada cliente, ¿vale? Le vamos a poner aquí cada información. Tiene tanto límite, ha estado inactivo tantos meses, toda la información de cada cliente la vamos a poner aquí. ¿Y qué quiero que hagas? Aumento del 5% si el crédito es bajo. Si hace pocos meses, ofrécele un cashback, es decir, que por cada transacción le damos dinero, ¿vale? Vamos a ofrecerle intereses menores, ¿vale? Reduciendo 1 o 2%, ¿vale? Y si tiene solo un producto, inténtele ofrecer otro producto, ¿vale? ¿Y qué quiero que es lo que hagas? Quiero generarme un email de comunicación personalizado con un tono dependiendo de qué edad tenga, ¿vale? Y el mensaje debe ser claro y adaptarse al perfil del cliente según sus datos, ¿vale? Así que definimos esto. Ok, y con esto, cada información que yo le dé al cliente, vamos a generar este email y vamos a mandarle a cada cliente, ¿vale? Siguiente función simplemente es para poder enviar a GPT desde Python el prompt, ¿vale? Y básicamente aquí le podemos poner una instrucción que en este caso le digo que eres un ayudante que escribe para tener usuarios, Banco Horizonte, invéntatela. Y aquí como no tenemos la información del gestor ni del cliente, digo, invéntate la información del gestor y del cliente para así tenerlo completo. Y básicamente le mando cada prompt, ¿vale? Por ejemplo, hacemos un caso de uso que yo le paso a un cliente aquí, enviar a GPT. Le enviamos al cliente, nos devuelve este email, ahora está conectando y a ver si acaba esto, ¿vale? Tenemos el email y printamos. Y con este email dice, asunto, te queremos en Banco Horizonte, mejora en tu límite de crédito. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto esos que tienen el límite inferior, ¿vale? Y nos hemos inventado el nombre y le hemos dicho, estimado Javier Torres, espero que se encuentre bien. Mi nombre es Ana Martínez y soy su gestora del banco. Me dirijo porque hemos notado su inactividad y quiero asegurarnos que tiene la atención y los servicios, etcétera, ¿vale? Y le hemos dicho, sabemos que el crédito actual es de 1.400 y queremos ayudarlo a aprovechar. Por ese motivo, queremos informar del aumento de 5% en su límite. Este incremento, bueno, un poco más de texto y si desea información, cualquier pregunta, comunícase conmigo, estoy aquí para ayudarle y el email hecho, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, me creo una función para que coja básicamente todos los clientes y que se genere, ¿vale? Aquí ya hice la prueba, ¿vale? Que básicamente le pongo 5 y aquí tengo, como veis, un email, 2 email,
3 emails, ¿vale? Y me genero aquí automáticamente todos esos emails. Ahora, una vez tengo los emails, ¿qué es lo que puedo hacer? Mandarlo, así que lo vamos a mandar. Vamos a simular que me lo mando a mí, ¿vale? Como si yo fuera ese cliente. Ves el resultado, ¿no? Vemos aquí que hemos generado un email para cada uno de ellos, ¿vale? Así que este email lo podemos hacer para muchísimos clientes y enviarlo, ¿vale? El caso de uso ya estaría. Lo que quiero que veáis es un poco que Machine Learning clásico, clasificamos algo, o sea, identificamos esos clientes y luego mandamos emails personalizados a montones sin nosotros tener que hacer nada, simplemente con un código que lo podemos correr constantemente.